es estudiante de doctorado de biotecnología. ¿Qué le llevó a querer trabajar con los refugiados en Open Arms? Antes de estudiante de doctorado fui socorrista y sigo siendo socorrista en playas. Y pues bueno, todo empezó con la foto de Alan Kurdi, el niño ahogado en las costas turcas, que dijéramos empezó un poco todo el movimiento en Europa, ¿no?, de los refugiados. Y pues al ver la foto de Alan Kurdi y luego enterarme que una ONG como Open Arms estaba actuando en Lesbos, en el mar Egeo, pues decidí contactar con ellos y unirme al equipo. ¿Cómo fue su primera experiencia ayudando a los refugiados en el Mediterráneo? Bueno, mi primera experiencia fue en el mar Egeo, en Lesbos, en el abril del 2016, si no me equivoco, y fue impactante por el hecho de darte cuenta, ¿no?, de sentir realmente la crisis humanitaria que existe a día de hoy, ¿no? Vemos en las noticias, cuando lo veíamos, tenemos la suerte de ver los problemas que habían, pues los números, las fotos, pero cuando estás con ellos y realmente pues los tocas, los abrazas y te explican su historia, pues la verdad que dentro de ti hay un clic y te cambia, ¿no? Porque eso, como he dicho, empecé en abril del 2016 y estamos en mayo del 2019 y sigo todavía involucrado en esta problemática. Y cuando tiene ocasión de hablar con las personas que rescata, ¿cuáles son las causas por las que dejan sus países de origen? Bueno, pues el mayor tiempo disponible para hablar con ellos es el Mediterráneo central, en las costas de delante de Libia, porque estamos antes, cuando podíamos ir a Italia, estamos 2 días con ellos y ahora que tenemos que venir hasta España, pues son hasta 4 días. Y las causas principales, hay muchas, o sea, al final hay mucha gente en muchos lados, ¿no? Pero las más impactantes o las más llamativas, pues es gente de Siria que huye de la guerra, gente de Boko Haram que huye pues de las mutilaciones genitales o de persecución política, y luego hay una minoría, pues un 10% quizá, que huye que son refugiados por cambio climático, o sea, huyen porque antiguamente en su tierra era fértil y podían cultivar y a día de hoy no tienen agua ni para cocinar, entonces son refugiados climáticos. Esas son las causas más llamativas. ¿Cuál cree que es la mayor concepción o idea errónea que tiene alguna gente sobre estos refugiados? Gente que vota a partidos de ultraderecha, como Vox. Creo que eso, gente que vota a partidos ultraderechas, es difícil o casi imposible, ¿no?, hacerles entender la problemática. Creo que ni metiéndolos en la barca y que vean lo que ocurre cambiaría su visión, pero a nivel general, pues gente, dijéramos, que puedes dialogar y que puedes un poco mantener una conversación normal. El mayor problema de entendimiento que existe creo que es la imagen que tenemos del refugiado, ¿no? La visión que tenemos de gente que es pobre, que está sin educar y que vienen a robarnos el empleo, ¿no? Por mi experiencia, como he dicho antes, hay de todo, ¿no? Pero una gran mayoría es gente de clase media alta, con educación superior, pues doctores, médicos, arquitectos, ingenieros aeronáuticos, que son como tú o como yo, que simplemente un día, porque un país externo decidió democratizar su país, cayeron bombas y huyeron del país, ¿no? Entonces, es gente normal, con estudios, muy capacitada, que hablan 2 o 3 idiomas, y pues gente que con un poquito de ayuda al principio, con una simple ayuda de ofrecerle contactos o ayudarle a buscar un piso en alquiler, pueden seguir su vida más o menos normal. Y tenemos estigmatizado, ¿no?, que el refugiado es alguien pobre que viene a secuestrarnos, a delinquir, y creo que esa es la mayor, ¿no?, falta de conocimiento que tenemos a día de hoy. ¿Nos podría explicar el funcionamiento de Activa Open Arms? Bueno, pues en cuanto a rescates, ahora mismo en Lesbos no estamos actuando, y cuando nos dejaban actuamos en el Mediterráneo central, ¿no?, en las costas de Libia. Y cómo funciona tanto Open Arms como todas las otras ONGs es que nosotros vamos allí a hacer labores de vigilancia, o sea, vamos a vigilar que no se vulneren los derechos humanos. O sea, nuestra misión principal sobre el papel no es rescatar, porque eso es una obligación. Entonces nosotros vamos a vigilar que no se vulneren los derechos humanos y las devoluciones en caliente. Entonces, el rescate se produce por varias razones. O sea, como nos enteramos son por varias razones.
Una y la más normal o la principal es por aviso de NAVTEX, que se llama, que sería, supongamos que hay una embarcación en peligro y un crucero, un avión, un barco que transporta mercancías ve esa barca en peligro. Como esas embarcaciones no pueden parar, es como un tren, no pueden parar en 5 metros, lo que hacen es llamar al Centro de Coordinación Marítimo, que sería como un 112, para que nos entendamos, y ellos dan las posiciones, la posición de la barca y las personas. ¿Y cómo es la barca? Pues si es azul, roja, y van aproximadamente 50 personas. Entonces, ese centro de coordinación, ese 112, lo que hace es envía por una especie de fax a todos los barcos el peligro, la alerta. O sea, envía un fax a todos los barcos de la zona y les dice, hay una embarcación precaria en tal posición con tantas personas. Entonces, por ley, todas las barcas que estén próximas tienen que ir a ayudar. Entonces, lo que hacemos nosotros, al estar en esa zona caliente, podríamos decir, cuando hay un aviso de estos, pues nosotros nos dirigimos al rescate. Otra opción de encontrar embarcaciones en peligro son con prismáticos, pero es una opción irrisoria en el sentido de que la área en la que buscamos es pues una área pues entre Barcelona, Zaragoza y Valencia, por ejemplo. O sea, ahí buscar con prismáticos es muy difícil. Entonces, casi todo es por Inmarsat, ¿no? Por ese fax que os he dicho. Entonces, una vez que cogemos rumbo, vamos a la dirección que nos han dado en ese fax, cuando estamos a unos 20, 30 kilómetros, tenemos unas embarcaciones de rescate, que son unas lanchas hinchables de goma, pues las típicas lanchas de una Zodiac naranja, que esas van más rápidas que el barco grande, ¿no? que el Open Arms o que el Astral. O sea, esas se usan porque son más manejables, es más fácil maniobrar, y cuando estamos a unos 20 kilómetros las soltamos con los socorristas y los chalecos y vamos en busca de la embarcación en peligro. Pueden haber varias situaciones, que encontremos la barca. Entonces, todo es genial, encontramos la barca, llamamos a Italia, que es el que coordina los rescates, y les informamos, pues hay una mujer embarazada, hay 5 bebés, o todo el mundo está bien, y entonces ellos nos dan el visto bueno para empezar a rescatar. Ese es el caso ideal. También puede ser que lleguemos a la posición que nos han dado, que esa posición es de hace 5 horas, y que no haya ninguna barca, o sea, que en ese punto que nos han dicho no haya ninguna barca. Entonces, se puede dar que como son barcas tan precarias que van sin motor, que las siempre corrientes o el viento las hayan movido del lugar. Entonces, miramos la meteorología, miramos el parte del tiempo y miramos de dónde vienen las corrientes marítimas y de dónde viene el viento. Entonces, hacemos una búsqueda activa, que se llama, ¿no? Empezamos a buscar con las barquitas, a ver si el viento viene del sur al norte, pues vamos para el norte y pues vamos buscando hasta que la encontremos o hasta que hayan pasado muchas horas y que se dé la búsqueda por finalizada sin fruto. ¿Qué significa eso? Que posiblemente y muy probable había una barca en esa posición, pero está hundida. O sea, la barca se hundió con todo el mundo y ya está, ahí no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que si la barca está hundida, las víctimas o el número de fallecidos en el Mediterráneo en el año 2018 no cuentan. O sea, las personas desaparecidas en el mar no cuentan como vivos ni como muertos, cuentan como desaparecidos. Y no hace falta ser muy inteligente para saber que si estás en el mar sin agua, sin comida y sin gasolina, más de 3 días no desapareces, te hundes. Entonces, esas son la casuística, ¿no?, del rescate al Mediterráneo. Y luego la ONG en sí, ¿cómo funciona? Pues la ONG, el 90 y muchos por ciento somos voluntarios. O sea, en la oficina hay un grupo pequeño de trabajadores pues, que se dedican a comunicación, a difusión, a temas legales, a finanzas. Y luego en el barco, o sea, una vez en misión, hay los profesionales, se llama la tripulación profesional, que es la tripulación que por ley tiene que estar contratada, que es pues, el capitán del barco, el primer oficial, el mecánico. O sea, que eso es por ley la tripulación mínima para que un barco sea seguro y pueda ir a la mar. Pero casi todos los demás somos voluntarios, tanto médicos, enfermeros, socorristas, cocineros, todos somos voluntarios. Muchas gracias. ¿Nos puede describir el día a día durante la misión? ¿Cuál era su papel en la misión? El día a día es muy largo. El día a día al final no sabes cuándo acaba y cuándo empieza. Yo fui como socorrista y he ido estas navidades, la última vez que
que el Open Arms llegó a Puerto Español y luego lo pararon. Y luego estuve en julio del 2016 en la primera misión del Open Arms. Entonces, ¿cómo funciona o cómo es el día a día, ¿no? Encima, a bordo? El ritmo de vida es diferente en un barco porque es como un gran hermano. O sea, compartimos barco 19 personas que no tienen por qué conocerse. Y pues bueno, antes salíamos de Malta, ahora salíamos de Barcelona. O sea, de Malta a Libia hay 40 y algo horas, o sea, 2 días de viaje. Y de España a Libia hay pues 5 días. Durante esos 5 días lo que hace son reparaciones del barco, se pone todo a punto, se deja todo listo para cuando tengamos fiesta. Y una vez que estás en zona de rescate, ¿no? La zona pues, que intuimos que pueden haber barcas, bueno, aprovechamos para dormir todo lo que podemos durante el camino. Y una vez que empiezan los rescates, pues eso, normalmente son de madrugada porque las barcas salen de noche, entonces a la madrugada es cuando llegan a aguas internacionales. Y pues bueno, duermes con la ropa lista, todo el mundo preparado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, los equipos están formados, te dan el aviso, hay una embarcación en tal posición, nos vestimos corriendo, pero como está todo bastante protocolizado, está bien, lo hacemos bastante bien, aunque quede mal que le diga yo. Nos fuimos a las barcas, se sube la prensa, siempre llevamos periodistas a bordo para que dejen constancia de lo que pasa. Y cargamos los chalecos, tenemos unos 600 chalecos más o menos a bordo del Open Arms, entonces cargamos, creo que son 90 chalecos en cada viaje por cada embarcación y empezamos los rescates. Desde cuando yo estuve en verano pasado, hace 2 veranos, empezamos a las 4 de la mañana creo, o sea, cuando nos levantamos, en mi misión teníamos la costumbre de poner música por los altavoces, pusimos el Mediterráneo de Serrat, eran las 4 de la mañana. Y cuando regresamos a bordo eran las 5 de la madrugada al día siguiente. O sea, estuvimos 25 horas sin parar. Entonces, lo que hacen los socorristas es ir a las lanchas, a las embarcaciones precarias, coger mujeres y niños. Primero damos chalecos, coger mujeres y niños, y si hay algún caso médico grave, también. Y los llevamos de la embarcación precaria al barco nuestro nodriza, al barco madre, que sea el Open Arms o la Astral. Y hacemos tantos viajes como hagan falta, porque en nuestras embarcaciones de rescate caben 25 o 30 personas. Si en la embarcación de los y tenemos 2 barcas. Si en la embarcación de los refugiados hay 900, tenemos que hacer tantos viajes hasta que vaciemos la barca de los refugiados. Y vamos haciendo viajes, hasta que está llena. Mientras tanto, en el Open Arms, en la barca nodriza, tenemos al equipo médico y al cocinero, bueno, todo el mundo que no sea socorrista está allí, y lo que hacen es una primera evaluación, pues si tiene un tiro de pistola, tiene un navajazo, tiene una pierna rota, tiene diabetes. Ellos van haciendo un control médico y los van como marcando, o sea, les ponemos un brazalete con un color y un número para identificarlos. Entonces, con ese brazalete podemos saber de dónde vienen, de qué país, qué edad tienen, y si han comido o no, porque una vez que están todo el mundo a bordo, se realizan las comidas, pues que es fila india y vamos repartiendo la comida. Cuando comen marcamos en la pulsera una cruz, un corazón, una sonrisa, y sabemos quién ha comido y quién no. Y así hasta que lleguemos a un puerto seguro. Eso. Sí, principalmente es hasta llegar a Libia, que es dejar el barco listo y todo preparado para empezar a rescatar y dormir todo lo que puedas, hacer el rescate, pues tantas horas como haga falta. Y una vez a bordo, pues intentar que se sientan humanos, primero de todo, ¿no? Que esta gente, sobre todo los surafricanos, vienen de muchos meses o años de esclavitud. Entonces les intentamos que se sientan humanos, una caricia, un abrazo, preguntar qué tal están y ofrecerles un mínimo de comida, de comodidad, que la comodidad es mínima porque es sentado o tumbado en la cubierta de un barco con una manta. Pero bueno, la comida, pues eso, pueden comer después de mucho tiempo sin comer cada día, ¿no? Entonces, o sea, luego cogemos rumbo a Europa, a norte, y pues lo normal sería que pudiéramos ir a Malta o Italia. Como hay las políticas que hay, pues nos toca ir a España, lo que implica que un viaje de 2 días de vuelta se convierte en uno de 7. O sea, son 7 días con esta gente a bordo, sufriendo temporales de mar y comiendo arroz o pan o cuscús cuando podían estar en un puerto seguro europeo comiendo bien y una situación más arreglada que a bordo de un barco. Entonces esas son más o menos
las ideas. Y una vez que llegamos a puerto, pues a limpiar el barco y a dejarlo listo para la siguiente misión. O sea, es un no parar. Usted afirmó en una entrevista con la TV3, que es en Lesbos, en su primera misión, cuando conoció la realidad de la situación. ¿Es esa realidad muy diferente a lo que usted se imaginaba que era? Es decir, ¿cree que en general la concepción de los ciudadanos no está muy acorde con la realidad? Sí, o sea, me mantengo que la concepción que tenemos no tiene nada que ver con la realidad. Primero, porque, bueno, en aquel momento, ¿no? Cuando empecé con OpenArt, pues todavía era un movimiento, había telediarios, ¿no? Todavía habría telediarios, a día de hoy ni eso, se esconde. Pero está claro que las noticias, cuando interesa, son números simplemente, ¿no? Pues han llegado 50, 200, 300, nada más. Y cuando los conoces, pues, y sabes, o sabes, no, te explican un poco, ¿no? Su casiústica, pues te destrozan por dentro, ¿no? Y por ejemplo, en Lesbos, cuando fui a Lesbos, en Lesbos la tarea que hacíamos era muy pequeña, porque entre costas hay solo 9 kilómetros, entonces el tiempo que estamos pequeños es ínfimo. Pero la situación que me pasó, ¿no? Pues la misión, el rescate que tuvimos eran 15 niños y 40 mujeres, creo que eran. Y cuando llegamos, o sea, los rescatamos de un acantilado que les habían dejado las mafias, los sacamos del acantilado, los llevamos al puerto. Y una vez en puerto, pues ayudamos a las otras ONGs, ¿no? Había un montón de ONGs, pues dándoles comida, ropa, ofreciendo una primera intervención y nosotros, pues, no podemos estar quietos, les ayudamos y me tocó repartir comida, galletas. Repartía 2 galletas rectangulares para cada niño y el primer niño que me topé, pues toma, 2 galletas para ti y lo primero que hizo es repartir las galletas, ¿no? Una para mí y otra para ti. Claro, de un niño que no tiene nada, pues que tiene 4 o 5 años, que ha sufrido 8 horas o 9 horas de barco precario, mitad de la noche, sin conocerte de nada, le das 2 galletas y te devuelve una para que la compartas con él, ¿no? Entonces esa situación te choca, ¿no? Te hace vivir la realidad de otra forma y creo que si, o sea, la sociedad intentamos desde OpenArt, ¿no? Y a nivel personal que sea más consciente de lo que pasa, creo que a veces lo conseguimos y a veces no, hay gente más interesada y gente menos, pero creo que si la gente que toma las decisiones políticas sobre los refugiados, ¿no? Pues parar barcos, cerrar puertos, no sé, 1000 decisiones que se toman a nivel europeo o a nivel estatal, si esa gente se embarcara con nosotros cualquier ONG, creo que cambiaría muchas decisiones de las que se toman. Estamos seguros de que todas las experiencias que ha vivido con Open Arms deberían ser muy emocionales. Sin embargo, ¿podría destacar alguna situación en particular? Bueno, pues como os acabo de contar, la de Lesbos, la del niño de Lesbos me tocó bastante, ¿no? Y bueno, fue la primera sensación, ¿no? De que vivía un mundo que no me correspondía. Y luego, pues en el Mediterráneo Central, por ejemplo, la primera misión que tuve, los niños, pues bueno, son increíbles, ¿no? O sea, no hablan o sea, no podías hablar con ellos porque ellos no sabían inglés y tú no sabías farsi o árabe. Entonces nos comunicamos por señales y por sonrisas. Pero, pues, por ejemplo, niñas que al principio tenían como vergüenza o miedo, ¿no? Porque, claro, los surafricanos o los africanos en general en Libia son tratados como esclavos. Y las mujeres, pues eso, son violadas, son destrozadas. Entonces, el concepto que tienen el sexo femenino del hombre es de miedo y de distancia, ¿no? Y los niños igual, las niñas también. No sé exactamente qué les pasa a ellas, pero supongo que simplemente ver lo que le hacen a sus madres se asustan, ¿no? Del hombre. Entonces, una de las anécdotas o de los sentimientos, ¿no? Pues que al principio las niñas tienen un poco de respeto o de distancia contigo, pero cuando le das la comida le haces la broma de mojarla un poco con el agua o de jugar con ella y al final pues a la segunda noche pues ya yo estaba sentado en la cubierta vigilando pues que todo el mundo estuviera bien, los que podían dormir dormían y una niña de 6, 7 años que era de Siria se despertó y estaba su madre dormida y pues los demás niños dormidos, no sabía qué hacer, pues vino conmigo con un libro que tenía, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama?
muñequitos de fieltro para poner los dedos, o un libro con agujeros y poner los dedos con muñequitos de fieltro, y eran animales, una jirafa, un elefante y un mono, creo. Y me lo trajo para que se lo leyera. O sea, una niña siria me trajo un libro que era en catalán y que se lo leyera yo. Pues estuvimos 1 hora y media jugando con los fieltros y con un guante de látex le dibujamos 2 ojos y era un gallo. Entonces estuvimos a las 2 de la madrugada o a las 3, no sé qué hora era, jugando con fieltro y con un gallo de látex. Entonces son esas cosas, esos pequeños momentos que te quedas para ti, ¿no? Y creo que son lo que hacen que merezca la pena, ¿no? El sufrir o el sacrificio que hacemos, ¿no? Para embarcar y pues eso, y todo lo que oímos y nos dicen de traficantes, de esclavos, de eso. Pero esos momentos valen la pena. Con todo, ¿cuál ha sido su mejor y su peor experiencia trabajando con Open Arms? ¿Y por qué? Mi peor experiencia. Yo he tenido la suerte de no encontrarme cadáveres. Esa es la suerte que he tenido, ¿no? A día de hoy no he tenido que rescatar cadáveres. Quizá entonces el momento más duro desde conocer las historias personales de esta gente, ¿no? Pues un padre que le ha dejado todo por sus hijos, pues un poco sabe mal, ¿no? Pero a nivel personal quizá el hacer amistad o el hacer tener un poco relación un poco más personal con un refugiado, ¿no? Que era de Ghana, se llamaba Dean Mandy, y pues darte el Facebook y estar en contacto cuando llegó a Italia, lo dejaron escapar, o sea, de manera ilegal, porque les abrieron las puertas para que escaparan en vez de hacerle el procedimiento de asilo. Llegó a Francia, lo repartieron a Ghana y todo eso me lo iba contando pues cuando se podía conectar. Y en octubre del 2018 me comentó que había vuelto a Libia porque eso, lo repatriaron de Francia, lo repatriaron a Ghana, pero lo perseguían por temas políticos en su país. Y bueno, que estaba en Libia y que quería volver a intentar jugarse la vida en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, eso era octubre del 2018, creo. Sí. 2017. Y bueno, pues desde octubre del 2017, que estaba en Libia para cruzar el Mediterráneo, no he sabido nada más de él. O sea, nunca más se volvió a conectar a redes sociales y contestar, ¿no? Entonces, esa creo que son de las más experiencias que me llevo. Que no he recogido cadáveres, pero bueno, he estado en contacto con gente que se han apagado. Desde octubre no contesta, no se sabe nada y hay un silencio absoluto en redes. Entonces, entiendo y supongo que se la jugó otra vez en una embarcación precaria. En ese momento no había ONGs y pues su embarcación acabó en el fondo del Mediterráneo, ¿no? Y era un chico pues de 23 años que estudia periodismo y quería ser camarógrafo. Y bueno, pues esa es la realidad, que no todo el mundo lo logra. ¿Conoce o se imagina el paradero actual de alguno de estos refugiados? Como te acabo de decir, ¿no? El que conozco, el paradero es desconocido, aunque me lo imagino. Y luego sí que conozco a gente que está en Lesbos, ¿no? En campos de concentración, o como lo llama Europa, en campos de registro, que están en Moria. Moria es un campo de registro en Europa, donde están los refugiados solicitantes de asilo, y allí, pues después, en teoría, después de 2-3 meses, se le da una respuesta. Hay gente que lleva 9 meses en una tienda campaña y les esperan otros 9 meses seguro. Para mí es un campo de concentración y bueno, pues te van contactando, ¿no? Un poquito te preguntan o intentan un poco de sacar alguna buena noticia de tu parte, pero es que no hay ninguna buena noticia, ¿no? Que le pueda dar a los refugiados que están en Moria. Ellos se creían, ¿no? Pues que Europa los iba a tratar como personas, ¿no? Como seres humanos. Y pues eso, hay niños en edad escolar que llevan 8 o 9 meses en una tienda campaña, pasando inviernos en tiendas de campaña con nieve y pasando veranos pues a 40 y muchos grados en tienda campaña, con un baño para 80 y con una cocina pues para 200. Entonces sí que eso, sé de gente que está en campos de concentración en Grecia, en Lesbos. Hay gobiernos europeos que ponen trabas a la tarea de algunas ONG, como Open Arms. ¿Cómo vive usted el caso del bloqueo de su barco de rescate en el puerto de Barcelona? Bueno, creo que no es que haya
no es que haya gobiernos que ponen trabas a las ONGs, creo que no hay ninguno que les deje hacer lo que deben, ¿no? Al final, el trabajo, la función de las ONGs es ni más ni menos que el trabajo que deberían hacer los gobiernos, ¿no? O sea, si Europa hiciera su trabajo, las ONGs no existirían y el Mediterráneo sería un lugar seguro. En cuanto al bloqueo de Open Arms en el puerto de Barcelona, pues también sacando a colación la pregunta de antes, ¿no? Momentos difíciles o duros, pues creo que este es uno de ellos, ¿no? Llevamos más de 3 meses bloqueados por una decisión política, porque sabemos que, o sea, el barco Open Arms creo que ha sido el barco más auditado y más chequeado de la flota española. Se han buscado que los tornillos estuvieran pintados del color que ellos querían y lo está. O sea, hemos pintado los tornillos del color que querían y aún así nos pararon el barco y ahora está libre el barco, pero sigue estando parado. Por mucho que esté en Lesbos, está parado el barco porque no puede rescatar. Entonces es rabia e impotencia porque sabemos que la gente sigue saliendo y sigue muriendo y no es que sea una idea mía de, mira, se cree que siguen saliendo, es que seguimos, o sea, hay como, una vez que entras en el mundillo, ¿no?, del rescate, conoces fuentes de periodistas de otras ONGs y sabemos pues que siguen saliendo, pues que en febrero hay 50 personas desaparecidas desde febrero, que antes de ayer habían 20 desaparecidas y nadie las salía a buscar. O sea, sabemos que el número se va sumando y no pasa nada. Y ahora hay una guerra civil en Libia y no pasa nada. Y los guardacostas libios están ocupados con su guerra civil y no hacen ni caso a las emergencias marítimas. Y pues también hay noticias que la facción que está intentando dar el golpe de Estado en Libia ha entrado en centros de detención libios a pegar tiros y matar a gente y que el gobierno oficial está usando a los refugiados para combatir a los golpistas y pues son momentos también de impotencia, ¿no? Porque esta gente no tiene una salida, desde por tierra los mete en una guerra civil y por mar, por la inanición de los gobiernos, los están matando igual, ¿no? Entonces, el gobierno, o sea, si hubiera un gobierno de derechas o ultraderechas, que esperemos que no, podría entender o podría imaginarme, ¿no?, que paran el barco porque no interesa la acción humanitaria, pero habiendo un gobierno supuestamente de izquierdas, esto ya es más complicado, ¿no?, de entender, ¿no?, que nos digan y las razones que dieron, ¿no? La razón que nos dieron era que pararan el barco porque como Italia y Malta cerraban los puertos, eso obligaba al Open Arms a viajar hasta España y que no estaba preparado para hacer un trayecto con 300 personas, ¿no? Cuando eso es inaudito, porque primero está reconociendo que Italia y Malta están incumpliendo la normativa internacional, o sea, España debería querellarse contra Italia y Malta porque en Estrasburgo, y eso solo pueden hacer los gobiernos a nivel estatal, y luego el gobierno español o el ministro Ábalos presupone que Open Arms es un ferry, es un barco de pasaje, un ferry pues que va como el que va de Barcelona a las islas o el que va en, no sé, y por eso tiene que tener capacidad para 300 personas. O sea, cuando haces un rescate, todos los barcos tienen una capacidad aproximada de seguridad de personas que puede llevar a bordo, pero no tiene que haber 300 sillas para que se sienten los rescatados. No, en caso de un naufragio, tú rescatas con las mejores condiciones que puedes y sabes que no puedes rescatar más de X. O sea, nosotros sabemos que más de 400 personas no podemos rescatar, pero no es inaudito que a los barcos de rescate o que hacen tareas de rescate se les pare por eso. Y más asumiendo que rescataremos, primero que rescataremos y segundo que rescataremos 300 personas. Desde quizá vamos y no rescatamos a nadie porque no hay nadie o no los encontramos y quizá rescatamos a 2 personas o a 3. O sea, no podemos transportar a 3 personas hasta Barcelona. No tiene sentido. Entonces, la verdad que no se entiende. Suponemos que a nivel legal, en algún momento, es que no sé si a nivel legal se está yendo por esa vía, pero a nivel legal deberían dejarnos partir sin problema ninguno. Pero bueno, estas cosas son lentas y costosas. Entonces la gente sigue saliendo y sigue muriendo y nosotros seguimos pues eso, con el barco parado y ahora nos dieron permiso para ir a Grecia a llevar material humanitario, que está muy guay, todo el mundo está celebrándolo, pero al final el problema es el mismo, la gente sigue muriéndose en Libia. Grecia está muy bien que se ayude, que haga falta material, pero somos una ONG de socorristas
y nuestro lugar es en el agua, ¿no? No es llevando bicicletas, que es respetable y antes de estar parado pues llevamos bicicletas, pero creo que nos han dado un caramelo que no vale para nada, o sea, para tenernos callados. Y debido a estas trabas que ponen tanto España como varios países de Europa, ¿cómo cree que debería el gobierno de España concretamente manejar esta crisis? Lo ideal sería que al igual que cuando el actual gobierno entró después de la moción de censura, su primera acción popular fue acoger al Aquarius, ¿no? Y demostrar a Europa, porque al final es un problema de Europa, es una decisión europea, ¿no? Europa también presiona y España, pues al final se ha bajado los pantalones en ese sentido. Pues al igual que en su momento con el Aquarius, pues el presidente del gobierno abrió el puerto de Valencia y los acogió y mostró el camino, ¿no? Pues de una Europa humana, de una Europa a favor de los derechos humanos, pues creo que sería un buen momento, ¿no? Pues justo ahora que en unas elecciones donde se presentaba la ultraderecha, donde en varios países de Europa ha ganado la ultraderecha y en el mundo en general, ¿no? Pues aquí hemos conseguido pararle los pies más o menos. Creo que sería ideal, ¿no? Pues que también se hiciera que se mostrara, ¿no? este sentimiento en el caso de los refugiados y que pues un gobierno pues pudiera mostrar a Europa que si se quiere actuar a favor de los refugiados, pues también, ¿no? Pues acogiendo a los refugiados y más teniendo la opción de que España es el único país europeo que tiene 2 barcos de rescate, o sea, 2 ONGs, tanto Open Arms como Salvamento Marítimo Humanitario, que son del País Vasco. Son 2 ONGs con barcos preparados para el rescate humanitario y creo que sería ideal y que sería una lucha frente a frente contra el fascismo de Salvini y que podríamos ver, ¿no? En realidad la Europa, si es una Europa fortaleza, como se denomina a día de hoy, o si es una Europa, ¿no? Una Europa humana, una Europa que está a favor de los derechos humanos y que da un paso adelante ante esta crisis humanitaria de los refugiados en el Mediterráneo Central. Entonces creo que sería un paso importante para España y para Europa el poder combatir las políticas fascistas que tenemos a día de hoy, pues con acciones como la de Aquarius, que parece que solo fue una foto, pero si se toma de verdad, ¿no? esta decisión de ir a favor de los derechos humanos, pues sería un giro de la partida en cuanto a Europa. ¿Estuvo usted en la misión de ayuda a nuestra madre del Loreto? No, en esa misión no estuve. Yo estuve, la última que estuve fue en Navidad, que fue cuando Italia y Malta cerraron los puertos y tuvieron que volver a España. Y yo embarqué en el Astral porque el Open Arms había rescatado 368 personas, si no me equivoco, y les hacía falta comida y arroz, o sea, comida y mantas, perdón, para pasar los 7 días creo que fueron, y fue la misión que llegó el 31 llegó a Barcelona. Entonces yo fui con el Astral, con el velero, a llevarle material. Yo estuve la última misión que estuve fue esa. Pues que llegó el tío, pues que es como un rey mago, como un Papá Noel, pues llegó a bordo del Open Arms, pues con los niños, habían 68 niños creo, pues les hicimos hacer cagar el tío, que es una tradición catalana, que es un tronco que viene del monte y si le das de comer luego te caga. Entonces pues con los niños flipaban porque no entendían la tradición, pero bueno, cuando vieran que picándole al bastón salían regalos, salían juguetes, lo entendieron súper fácil. Él le da el palo y salen juguetes. Pero yo estuve en esa, ¿no? En la Navidad. Yo pasé las Navidades en alta mar, yo y pues 19 compañeros de el Open Arms y otros 8 en el Astral, o sea, 27 personas. Pasamos las Navidades lejos de la familia, lejos de los amigos, simplemente pues porque Europa no quería que se vieran o que llegaran refugiados a Italia y Malta. Entonces pues tuvimos que, ya que Europa no nos ayuda, pues la ONG por suerte tiene capacidad para sacar un barco con ayuda humanitaria y ayudarse a sí misma, ¿no? Entonces pues esa fue mi última misión. ¿Y de qué modo piensa que debería la sociedad en general implicarse más en esta situación? Bueno, difícil, ¿no? Al final cada uno se implica hasta el nivel que quiere, ¿no? Creo que un paso es porque todo el mundo dice, no podemos hacer nada, al final pues hay muchos perfiles que no pueden actuar, ¿no? En cuanto a embarcar, en cuanto a ayudar al día a día, y pues una solución era apoyar las políticas, ¿no? de izquierdas o a favor de los refugiados, y hemos tenido unas elecciones. Bueno, el resultado que hemos tenido en teoría
es de izquierdas, pero hace 3 meses no eran tan de izquierdas. Entonces vamos a ver cómo acaba. Y luego a nivel personal, lo que sí que creo que podemos hacer todos y todas, estar informados, primero de todo, el saber qué pasa, el informar de manera proactiva. A día de hoy tenemos 1000 fuentes de datos, Twitter, Facebook, la CNN, 1000 New York Times, lo que queramos. Eso a nivel de información, ¿no? A nivel proactivo. Y luego combatir el racismo, ¿no? El racismo que tenemos muy adentro. O sea, al final, los pequeños comentarios que no le damos importancia, pues en el metro, en el autobús, en los colegios, pues sobre el color de piel, sobre la religión, sobre esas diferencias, ¿no? Por la manera en la que somos. Creo que ya ha llegado el momento, ya de una vez por todas, que si ves tú a alguien en el autobús, pues que se mete una persona de color simplemente por ser su color, ¿no? Pues hacer un Rosa Parks y decir que no, pues que eso no está bien y levantar la voz. Si me encuentro una mujer o un hombre racista que le está sacando los colores a una persona africana, pues decirle en su cara que no, que eso no es así y que la persona que está siendo atacada, ¿no? se dé cuenta que no está sola, ¿no? Que no lo están atacando solo a él, sino que están atacando a una sociedad y bueno, entre todos, pues intentar un poquito que la educación social sea mejor. Creo que es lo que podemos hacer todos y todas, ¿no? Y estar informados y el combatir las políticas estas racistas de manera activa, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué mensaje nos daría a nosotros, concretamente, alumnos de bachillerato, en cuanto a nuestra actitud y nuestras acciones ahora y en el futuro ante una situación tan terrible como la que ocurre a diario en el Mediterráneo? Es decir, ¿qué cree que debemos hacer? Bueno, pues lo mismo que os acabo de decir, ¿no? Creo que somos ya adultos, estar informados sobre todo, los microracismos, que podríamos decir, o el racismo puro, social, y luego el tener claro, o sea, educación, ¿no? Educación en el sentido de que la gente habla de crisis, ¿no? La crisis de los refugiados, el problema mediterráneo, y se da una connotación como que es algo temporal, ¿no? Una crisis es una cosa que tiene un inicio y un fin y ya está. Yo creo que no. O sea, bueno, si partimos de la parte de educación, es saber de dónde venimos, porque creo que a día de hoy nos estamos olvidando, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Nos olvidamos de lo que hicimos como Europa a los judíos, ¿no? De lo que pasó con los nazis, con Auschwitz, y creo que no diferye mucho de lo que estamos haciendo a día de hoy, pero en vez de poner cámaras de gas, estamos poniendo Mediterráneo por medio. Entonces creo que como la juventud, la gente que educada, o sea, que quiere una formación regulada, creo que deberíamos saber, ¿no? Los errores que cometieron nuestros antepasados para evitar hacerlo. Y luego una educación proactiva en el sentido de lo que os decía antes, ¿no? De que la crisis de los refugiados no es una crisis que acabe en julio del 2021. O sea, las migraciones es una cosa actual y que vamos a tener indefinidamente. O sea, las migraciones han sido de por vida desde el Paleolítico y van a seguir. O sea, primero porque estamos destruyendo el mundo a guerras y la gente huye de las guerras, simplemente. Y en un mundo ideal donde no tuviéramos guerras, la gente va a empezar a huir por cambio climático. O sea, nos estamos cargando el mundo con el cambio climático y las zonas más devastadas será África. Entonces, la gente que no tenga para comer se buscará la vida para poder comer. Entonces, esa gente migrará hacia el sur. No tienen nada, o sea, Sudáfrica es un cuerno, no caben más. Y hacia el norte tienen Europa. Entonces, supongo que vendrán a Europa. Entonces, tener claro y estar educados y concienciados que en un futuro pues tendremos que compartir nuestro pueblo, nuestros colegios, nuestra playa, nuestro autobús con gente que lo ha dejado todo, porque la gente piensa que migrar es, bueno, migro porque me apetece, o sea, lo dejan todo, amigos, colegio, familia, casa, lo dejan todo para ir a la aventura a un país nuevo completamente, sin saber el idioma posiblemente, sin conocer a nadie. Entonces, pues, estar preparados o estar concienciados de eso, ¿no? Pues si le podemos ayudar, no te digo el comprarle una casa, pero eso es pues aquí en Barcelona hay gente que simplemente quiere saber cómo se pueden registrar para el seguro médico, o sea, para ir al CAP, para ir al médico de cabecera. Pues yo no lo sabía, yo lo busqué en el ayuntamiento, llamé un momento, me dijeron que tiene que hacer esto, pues un chico que vendía, pues aquí es muy común, entre comillas,
la gente que vende mantas, ¿no? En verano, pues había roto un dedo y ¿qué puedo hacer? Me preguntó a mí porque estaba justo ahí. Pues llamé, mira, tienes que ir a tal sitio, tal sitio, tal sitio. Y ya está, es de un poquito darles, un poquito, acompañarlos un poco a que se integren, ya que tengan una vida un poco mejor. Y creo que es una cosa de los jóvenes, ¿no? Al final, mis abuelos, pues, no pueden hacer nada, ya les queda poco y no van a solucionar el mundo ni hacerlo mejor. Pero la juventud, tenéis el reto este, ¿no? El reto de poder convivir y poder ayudar a que la gente se sienta más cómoda en un sitio donde no es el suyo, ¿no? Donde no han crecido. Y luego, si les das este empujoncito al principio, son gente súper preparada y yo, por lo menos, ¿no? A nivel laboral, soy informático y al final informática es pensar y programar y te hace falta, a veces te quedas atascado en una cosa y una persona con un punto de vista diferente te lo soluciona. Entonces, creo que es enriquecedor, ¿no? La opción de tener puntos de vista diferentes, de culturas diferentes, de idiomas diferentes, de bailes diferentes. Creo que eso es increíble y habría que aprovecharlo, ¿no? El aprender farsi o aprender danzas africanas o la comida africana, que está buenísima. O sea, en vez de verlo como una barrera, ¿no? De, es que no comen paella. Pues, joder, prueba su pan, que está tremendo, que es como un burrito y está genial. Entonces, creo que ese es el reto que tenéis, o que tenemos, ¿no? Yo todavía me considero joven, que tenemos por delante, ¿no? El poder convivir y el hacer de la sociedad un poco globalizada y mejor para todos.